Bueno, mis amados hermanos, es un gusto estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5 del programa de estudio de Catalyst Missions, que es la hermenéutica, la interpretación bíblica. Y en esta novena lección vamos a estar estudiando la estructura y el paralelismo. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos estudiando la hermenéutica. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Te pido, oh mi Señor, que tú nos des la iluminación del Espíritu Santo para entender tu palabra y la sabiduría del Espíritu para aplicar bien tu palabra a nuestras vidas, mi Señor, nuestras familias, nuestros ministerios en las iglesias locales, para que podamos predicar tu palabra con, mi Señor, precisión y de nuevo. Te pedimos todo esto para la gloria de Cristo. Amén y amén. En la última lección discutimos el valor de mirar la escritura a la vista del propósito del autor y su contexto, viendo el valor de leer pasajes más largos en lugar de versículos aislados. Y en la última lección hablamos mucho de los diferentes niveles del contexto y el propósito del autor, y cómo estas herramientas de la hermenéutica nos ayudan de gran manera de entender el significado de pasajes específicos. En esta lección vamos a conversar sobre otras dos importantes herramientas interpretativas, la estructura y el paralelismo. La estructura y el paralelismo. Bueno, estas herramientas están diseñadas para ayudarte, para ayudarnos a nosotros a separar secciones más largas de la escritura para ayudarnos a entender mejor su significado. Así que vamos a comenzar con la estructura, sabiendo que estamos estudiando estas dos herramientas para poder separar secciones más largas en la escritura, y de hacer eso nos va a entender mejor el significado de pasajes específicos dentro de estas secciones más largas. Entonces, en la estructura, basándonos en la idea del contexto de la última lección, queremos hacernos dos preguntas cuando tratamos de entender la estructura de un pasaje. Dos preguntas claves. Primero, ¿ha dividido el autor su material en secciones? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera encajan esas secciones? Primero, ¿ha dividido el autor su material en secciones? Y si es así, ¿de qué manera encajan estas secciones? Esa primera pregunta es clave porque sabemos que no todas las secciones de la escritura tienen una estructura general para ellas. No estamos diciendo que podemos identificar una estructura general para todas las secciones de las escrituras. Sin embargo, cuando un libro aparece organizado en un patrón o orden particular, es importante para nosotros que entendamos cuál es esa estructura. Entonces, si hay una estructura general en un libro o una sección grande de un libro, es importante para nosotros entender cuál es esa estructura, porque de esa manera podemos ver más claramente lo que el autor está tratando de hacer en cada punto del libro. Entonces vamos a tener una mejor idea de lo que el autor está haciendo en pasajes más pequeños, más específicos dentro del libro, si entendemos la estructura del libro entero. Entonces, hablando de la estructura de un libro, yo quiero que veamos un ejemplo aquí. La estructura puede estar al nivel del libro o un nivel inferior. Primero, yo quiero dar un ejemplo de la estructura de un libro. Entrando en el libro de Daniel, tenemos 12 capítulos en el libro de Daniel y podemos ver una estructura definida en el libro. Y solo vamos a dar un ejemplo de los primeros 9 capítulos para ayudarnos a ver la estructura. Comienza con el capítulo 1. El libro empieza con la nación yendo al exilio. Tenemos Daniel y sus amigos
Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se van al exilio de Jerusalén a Babilonia. Entonces eso sucedió en el capítulo 1. En el capítulo 9, ahora han pasado 70 años y es tiempo de que la nación regrese del exilio. Entonces, tenemos en el principio el exilio en Babilonia y luego tenemos en el capítulo 9, cerca al final del libro, su regreso, el tiempo de regresar del exilio. Entonces, tenemos esos temas repetidos. Segundo, podemos ver un tema repetido de los reinos. En capítulo 2 tenemos un sueño de Nabucodonosor sobre 4 reinos diferentes. En los capítulos 7 a 8 tenemos los sueños de Daniel acerca de 4 reinos distintos. Entonces tenemos ese tema repetido en el capítulo 2 y luego en los capítulos 7 y 8. El tercer tema que vemos repetido es sobre negar de adorar al rey para adorar solamente el Dios vivo y verdadero. En capítulo 3 tenemos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos enfrentan una muerte segura porque se rehusaron a adorar al rey y Dios los rescata. En el capítulo 6, ¿qué tenemos? Tenemos Daniel, él solo iba a orar al Dios vivo y verdadero en lugar de orar al rey. ¿Y qué pasa? Ellos se le echaron ahí en el foso de los leones y Dios los salva. Tenemos el tema repetido en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Y luego tenemos advertencias y juicio. En el capítulo 4, Nabucodonosor es advertido por Dios y luego juzgado cuando Dios le cambió su mente a la mente de un animal. En el capítulo 5 tenemos Baltasar, es advertido por Dios y luego juzgado por la entrada del otro reino de los medes y persas. Entonces tenemos ese tema repetido y lo que podemos ver al nivel del libro es este patrón de temas repetidos, el exilio en capítulo 1 y 9, los reinos en capítulo 2 y luego 7 a 8, este tema de orar solamente a Dios en lugar del rey, capítulo 3 y capítulo 6, y Dios los rescata y salva en los dos casos, y luego advertencias y juicio en capítulo 4 y capítulo 5. Y bueno, llegamos a la cima del libro, es decir, al punto central en la declaración de Nabucodonosor en 4:34 a 35. Escucha esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no a quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Entonces es como si cada uno de estos temas repetidas nos llevaran a este punto en el centro, este cima del libro en que Nabucodonosor confiesa la soberanía y el poder del Dios vivo y verdadero. Como vamos a ver, Daniel en su estructura es un ejemplo de un quiasmo, pero eso es más adelante. Pero ¿no es eso increíble? Incluso el hombre que destruyó el templo ahora está inclinando su rodilla al más grande rey, el Dios vivo y verdadero. Entonces, bueno, ¿tú crees que tú podrías apreciar a Daniel si no vieras este patrón? Bueno, claro que sí. Bueno, tú puedes aprender mucho sobre el carácter de Dios y su reino y lo que Él está haciendo en el mundo y la manera en que Él obra sin ver el patrón que acabamos de aclarar. Pero claramente Daniel ensambló su material en un patrón particular. Y podemos entender mejor su propósito para el libro si también observamos ese patrón. Podemos entender mejor el propósito de Daniel para el libro si observamos el patrón que acabamos de explicar. Bueno, para la estructura, otro ejemplo, en un nivel inferior en un texto, vayamos a Isaías 40. Isaías 40. Y aquí vamos a ver una palabra repetida que nos da una estructura particular, que es la palabra voz. Bueno, mira el versículo 3.
Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 6. Voz que decía, da voces. Yo respondí que tengo que decir a voces. Después en el versículo 9, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Lo que tenemos aquí son tres voces diferentes, tres secciones diferentes. Es decir, bueno, la palabra voz nos da una palabra repetida que divide este capítulo en tres secciones diferentes. Y claro que sí, tenemos que estudiar Isaías 40, tratando a cada sección introducida por una voz diferente como un todo. Tenemos que tratar cada sección introducida por la palabra voz como un todo. Pero sin embargo, vamos a ver que el uso repetido de esta palabra debería indicarnos que Isaías tiene una intención de que leamos este capítulo con una estructura particular en mente. Y bueno, vamos a averiguar cómo estas tres secciones encajan en el contexto de Isaías 40 y entender la estructura introducida con estas secciones con la palabra voz nos ayuda a ver cómo estas tres secciones encajan en el contexto del capítulo 40 de Isaías. Obviamente no estamos pecando si no vemos este patrón. Podemos aprender mucho del capítulo 40, pero no vamos a ver todo lo que Isaías quiere decirnos, lo que él quiere explicar, la manera en que él está usando la estructura sin ver estas tres secciones particulares introducidas por la palabra voz y cómo encajan en un todo dentro del contexto de Isaías 40. Entonces, importante de notar estas palabras repetidas y el uso de la estructura aquí. Bueno, otro ejemplo que podemos citar aquí es 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. Algunas veces el no ver la estructura puede dejarnos perdiendo el punto y este es el caso con 1 de Corintios 13 muchísimas veces, porque este es un pasaje que yo creo que no se usa muchas veces dentro de su propio contexto. Por ejemplo, 1 Corintios 13, Pablo nos dice que el amor es sufrido, es benigno. Muchas veces estas palabras o este capítulo entero se lee, está usado en una boda, ¿no es cierto? Probablemente todos nosotros hemos escuchado este pasaje leído en una boda. Y bueno, es un buen pasaje de bodas, pero en realidad no se refiere principalmente a esa clase de amor. Pablo tiene algo diferente en mente. ¿Cómo sé eso? Porque cuando lees 1 Corintios, tú vas a ver que Pablo ha dividido la carta, toda la carta de la primera carta a los Corintios. Él ha dividido la carta en base a los temas que los corintios le habían preguntado. Y yo sé esto porque la palabra clave que divide estas secciones es en cuanto a. Tú puedes leer la primera carta a los Corintios y tú vas a ver en cuanto a la sección principal, o no la sección principal, en el principio, mejor dicho, en el principio de cada sección distinta que hay en la carta. Entonces, Pablo divide la carta al comenzar cada sección con la frase en cuanto a. En 1 Corintios 12:1, él dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, porque obviamente los corintios le habían preguntado sobre los dones espirituales. Entonces, este es el comienzo, el principio de una sección distinta sobre los dones espirituales. Ese es el texto que introduce esta sección que va desde el capítulo 12 a 14 en cuanto a los dones espirituales. Esa sección distinta tiene que ver con los dones espirituales. Así que estas palabras sobre el amor en realidad se encuentran en el contexto de los dones espirituales en la iglesia. Está bien usar este pasaje para una boda,
Pero más precisamente, Pablo está hablando del rol del amor en el uso de los dones espirituales, el uso correcto de los dones espirituales. Eso cambia un poco como leemos este pasaje, no es cierto? Entonces sabemos lo que Pablo está diciendo dentro de la estructura. Si entendemos que él introduce cada sección en la carta, la primera carta a los Corintios con la frase en cuanto a, y si entendemos que Pablo está hablando en cuanto a los dones espirituales en los capítulos 12 a 14, vamos a entender que su sección sobre el amor tiene que ver con el uso correcto de los dones espirituales. Ok, muy bien. Entonces, habiendo hablado de la importancia de la estructura y por qué debemos identificar la estructura, o sea, en un libro o una sección grande o un capítulo en particular, bueno, ¿cómo encontramos la estructura? ¿Cómo es que encontramos la estructura como hemos citado aquí? Bueno, aquí tenemos algunos consejos para ayudarnos a hacer exactamente esto, de encontrar la estructura, o sea, de un libro, una sección grande, un capítulo, un pasaje en particular. Primero debemos buscar palabras repetidas o temas reiterados. Palabras repetidas, como vemos en Isaías 40, con vos, o en 1 Corintios, con esta sección sobre los dones espirituales, o temas reiterados, como vemos en el libro de Daniel. Eso es primero. Bueno, tenemos otro ejemplo de esto. Por ejemplo, si estamos leyendo o predicando, estudiando el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, si leemos el capítulo 1, 19 a 51, vamos a ver una frase repetida. Y el frase es el siguiente día. Y ese es como Juan divide su primer capítulo hablando de lo que sucedió en el ministerio de Jesús. Él usa la frase el siguiente día para iniciar una nueva sección en los versículos 29, 35 y 43. Entonces, ¿cómo nos ayuda a entender que esa es la manera en que Juan divide sus secciones? Repeticiones así son la pista más clara de que hay algo estructural ocurriendo en un texto. Cuando vemos esas palabras repetidas, el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día, eso nos ayuda a ver la estructura que el autor está usando. Y eso es una gran pista para ayudarnos no solo a entender la estructura, sino también de entender lo que el autor quiere comunicar en esa sección. Ok, el segundo consejo. En las narrativas, busca cambios de escenarios. Cambios de escenarios. Pretende ser el director de una película y pregúntate, ¿necesitó la acción cambiar de escenarios aquí? Y si no, ¿por qué el autor me movió a algo distinto? Bueno, debemos ver especialmente en las narrativas como Juan 1, el cambio de escenarios y cómo los días cambian, en los lugares cambian. Y esto es bien importante. Ahora estoy predicando a través del libro de Marcos en una serie expositiva. Y podemos ver cómo la geografía es bien importante para ver el movimiento de Jesús y lo que Marcos quiere comunicar, porque cuando él se va a ciertos lugares, él se va a esos lugares porque él fue rechazado en otro lugar, como el ejemplo de Galilea muchas veces en Marcos 1 a 8. Entonces, su movimiento a diferentes lugares, de llegar a una casa, en el libro de Marcos, cuando Jesús llega a una casa, los que llegan ahí para recibir más explicación sobre cierto tema, eso nos da de entender, la casa es un lugar donde Jesús da explicación a los seguidores, en lugar de que con la multitud o los fariseos con que él hablaba antes. La casa es un lugar de explicación. Y vemos eso, de entender el movimiento distinto dentro de estos escenarios. El tercer consejo: en los diálogos puedes a menudo dividir el texto en función de quién esté hablando.
Por ejemplo, en Job importa inmensamente si es Job el que habla o es Dios o alguno de los amigos de Job. Debemos ver quién está hablando. En los ciclos de conversación en el libro de Job es bien importante para estructurar bien, para esposar el libro. ¿Quién está hablando? En algunas partes se utiliza la estructura de un argumento legal. Malaquías es un ejemplo de esto, como Pablo en el libro a los Romanos, la carta a los Romanos. En Romanos 1 y 2, Pablo establece que todos están bajo la ira de Dios por causa de su pecado. La estructura aquí es muy importante, como hemos citado antes, pero en Romanos 1 él está hablando principalmente a los gentiles. En Romanos 2 él está hablando principalmente a los judíos. En Romanos 3 él está hablando a todos, porque él dice en Romanos 3, 9 a 10, ya hemos concluido que todos están bajo pecado y eso da el fundamento para su argumento sobre el don gratuito de la salvación en Cristo para aquellos que creen. Así que él tiene que poner todos bajo el pecado antes de introducir la gracia de Dios mostrada en la cruz de Cristo. Pero esa estructura es importante. Romanos 1 con gentiles, Romanos 2 con judíos, Romanos 3, todos. Así que ves una progresión lógica de pensamiento como en Romanos, y eso puede ser que se usa la estructura de un argumento. Y harías bien en trazar ese argumento. Así que si tú ves una progresión lógica de pensamiento, puede ser que el autor está usando la estructura de argumento y en ese caso sería bien trazar o rastrear ese argumento para ver cómo la estructura te lleva al punto principal. Bueno, como en Romanos, todos están bajo pecado y hay una sola manera de recibir el perdón de Dios es a través de la gracia de Dios en la cruz de Cristo. Por cierto, encontrarán que los párrafos, divisiones de capítulos y de versículos en sus Biblias son generalmente útiles, pero algunas veces no lo son. Bueno, yo tengo un ejemplo de esto en Juan 2. Juan 2. Al final del Evangelio de Juan capítulo 2, Juan nos dice lo siguiente. Juan 2, 23 y adelante. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan nos dice que habían algunos judíos que creyeron, entre comillas, en Jesús al ver sus señales, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Jesús sabía que su fe no era real, no era verdadera, porque solo creían al ver sus señales. Bueno, entonces vamos a Juan capítulo 3 y pensamos que quizás Juan está hablando de otra cosa porque es otro capítulo, pero no es así. Mira lo que dice aquí en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, mira esto, las señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, Juan no ha cambiado de tema, así que aquí la división de los capítulos no nos ayuda porque Juan no ha cambiado de tema. Él está dando un ejemplo de uno de los judíos que creía en Jesús al ver sus señales, pero su fe no era real y su nombre es Nicodemo. Y Jesús le dice a él: bueno, al ver mis señales y creer en mí solamente por causa de las señales, no es fe real. Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la división ahí de los capítulos en Juan 2 y 3 no nos ayuda, porque Juan no ha cambiado de tema. Generalmente son útiles estas divisiones de capítulos y de versículos, pero algunas veces no. Y nos toca a nosotros estudiar el texto de una manera que podamos ver cuando las divisiones no nos ayudan y no hay un cambio de tema. Ten presente que ellos, es decir, las divisiones de capítulos y de los versículos, no son inspirados por
Dios. Entonces, usando la estructura. Una vez que hayas separado tu pasaje en subdivisiones basadas en escenarios o argumentos o temas, es útil dar a cada sección un título de resumen. Por ejemplo, como yo hice con los temas repetidos en el libro de Daniel. Yo puse estos títulos: el exilio para capítulo 1 y 9, los reinos 2, 7 y 8, adorar al rey, pregunta, el verdadero rey, no el rey Nabucodonosor o el rey, el otro rey en capítulo 6. Capítulo 3 y 6, y luego advertencias y juicio para describir capítulo 4 y 5. Poner estos títulos de resumen nos ayuda simplemente de identificar el tema repetido en esa sección. Y eso nos ayuda a pensar en el punto principal de cada subdivisión y anotarlos. Entonces, como yo he descrito aquí, ese título de resumen me ayuda a ver el punto principal de estos capítulos y cómo encajan entre sí. Consejo 2. Después de que hayas resumido en unas pocas oraciones sobre lo que trata cada sección, el próximo paso es ver de qué manera encaja cada parte. Como dijimos antes, en una carta, las secciones pueden ser argumentos construidos uno sobre el otro, como Romanos. Romanos 1, los gentiles están bajo pecado. Romanos 2, los judíos están bajo pecado. Romanos 3, todos están bajo pecado. En el caso de una narrativa, las secciones pueden contrastar o complementarse la una a la otra. Entonces, por ejemplo, como acabamos de mencionar con Juan 2 y 3, tenemos ahí las secciones complementándose la una a la otra. Para entender lo que está pasando en Juan 3, tenemos que entender lo que acaba de pasar en Juan 2. Esto te ayuda en el bosquejo del pasaje o libro. Esbozar un capítulo o incluso un libro entero puede ser una gran forma para seguir una corriente de pensamiento y ver cómo la estructura revela el significado. Bueno, yo quiero sugerir que siempre cuando estén a punto de predicar un nuevo libro, por ejemplo, si tú eres un predicador, si tú eres un pastor de una iglesia, o si tú vas a enseñar cierto libro en la palabra de Dios, sería muy bien leer el libro. Muchas veces, yo no voy a decir cuántas veces debe leer el libro, yo he dado sugerencias sobre eso en otras lecciones, pero bueno, leer el libro entero y esbozar el libro en cuanto a sus temas repetidos, las secciones más grandes, y eso te ayuda de seguir la corriente de pensamiento del autor y ver cómo la estructura revela el significado. Por ejemplo, otro ejemplo del Evangelio de Juan. Podemos identificar 7 declaraciones de yo soy y 7 milagros en el Evangelio de Juan. ¿Y qué es el propósito del Evangelio de Juan? Demostrarnos que Jesús es el Cristo para que creamos en él y al creer tener la vida eterna. Juan nos ayuda de creer en Jesús como el Cristo al mostrarnos 7 milagros que él hizo y 7 declaraciones de él como el yo soy, el verdadero Dios. Entonces, esa estructura revela el propósito y el significado del libro al mostrarnos Jesús como el Cristo. El tercer consejo, otra cosa que puede ayudarnos es memorizar el pasaje de la estructura, de la escritura, perdón. Cuando lo memorizas, es más probable que notes patrones de repetición. Bueno, yo no estoy diciendo que debemos memorizar todo el libro. Yo sé que eso puede ser bien difícil si estamos predicando, enseñando, estudiando un libro bien largo como Jeremías. Sin embargo, para cada pasaje que estamos estudiando o predicando, quizás podemos memorizar el pasaje que para esa semana, para ese domingo, para esa lección, memorizar, familiarizarnos con el pasaje de manera que podamos ver los patrones de repetición de temas y palabras que den evidencia de la estructura, al menos nivel del capítulo. Y es más probable que veas cómo el autor utiliza la estructura para lograr su propósito.
Entonces, ver cómo el autor ha estructurado lo que él está diciendo nos ayudará a ver la gran idea de todo el pasaje. Yo creo que este es el punto clave de todo esto. Hemos hablado de la importancia de la estructura, hemos hablado de cómo encontrar la estructura, hemos hablado de cómo usar la estructura, pero todo esto, la razón por la que estamos estudiando todo esto es porque queremos ver la gran idea de todo el pasaje. Entender la estructura nos ayuda de captar, de entender, de comprender, de tener claro la gran idea del pasaje que estamos estudiando. Entonces, bueno, un ejercicio para la clase. Un ejercicio para la clase. Y en este ejercicio vamos a intentar de marcar las divisiones entre las escenas. Bueno, yo no voy a leer todo este pasaje, estamos hablando de Juan 18, del 12 a 27, pero yo quiero que ustedes lean ese pasaje y al leer el pasaje ustedes van a ver cómo Juan cambia de las escenas. Hay un intercambio en este capítulo de las escenas. Y lo que ustedes van a ver es que encontramos las divisiones entre las escenas que tienen que ver principalmente con Jesús y las escenas que tienen que ver principalmente con Simón Pedro. Entonces, primero tenemos en la primera parte, tenemos a ellos prendiendo a Jesús y atándole. Luego tenemos Simón Pedro con el otro discípulo. Este discípulo era conocido de sumo sacerdote y tenemos Pedro ahí calentándose en pie al lado del fuego. Luego tenemos de nuevo el sumo sacerdote con Jesús. Se preguntó a Jesús acerca de sus discípulos. Y luego tenemos, después de que Anás le envió atado Jesús a Caifás, el sumo sacerdote, tenemos la escena de nuevo con Pedro calentándose, negando a Jesús. Bueno, podemos ver este intercambio entre Jesús siendo arrestado y Pedro calentándose y negando a Jesús. Una escena con Jesús, otra con Pedro. Una escena con Jesús, otro con Pedro. Bueno, ahí están las divisiones. Pero ¿por qué crees que Juan cambia de allá para acá? ¿Por qué tenemos este cambio de escenas? ¿Qué punto crees que él está haciendo? Bueno, la cámara cambia entre Jesús y Pedro y podemos ver la conducta de Pedro, porque fue él que dijo a Jesús, aun si todos te negaran, yo nunca te negaré. Jesús, si todos te negaran, yo nunca te negaré. Y Jesús le dijo, él profetizó, bueno, tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a negar 3 veces. Y bueno, lo que vemos aquí es conforme al propósito que Juan tiene en todo el libro, porque vemos la fidelidad de Jesús contrastada con, la debilidad de Pedro. Tenemos la fidelidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Dios vivo y verdadero que vino para sufrir bajo la ira que merecemos, en este lado. Y vemos en el otro lado, en las otras escenas, Pedro en su debilidad diciendo, esto es lo que yo voy a hacer por ti, Jesús, y fallando como un fracaso entero. Y bueno, esto es conforme al propósito de Juan, porque él quiere mostrarnos la fuerza de Jesús como nuestro Mesías, y lo que él hace por nosotros en nuestra debilidad. Entonces, este intercambio de escenas nos da esto de manera bien dramática. Algunos tipos comunes de estructura en la Biblia. A veces tenemos inclusiones, lo que llamamos inclusiones. Ok, habiendo visto todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a identificar algunos tipos de estructura en la palabra antes de entrar en una discusión sobre el paralelismo. Así que tenemos primero inclusiones. Esto es cuando la misma frase aparece al inicio y final de una sección. El inicio y el final de una sección. Hablando del libro entero a los romanos, la carta a los romanos, podemos ver la misma frase en el principio y final de la carta, Romanos 1:5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Romanos 16:26 vemos la misma frase, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Vemos ahí la inclusión, vemos una frase al principio y una frase al final de esta sección, en este caso todo el libro. Y bueno, lo que esto nos dice es que además de la simetría, estas inclusiones indican que todo lo intermedio pertenece entre sí y está conectado. Bueno, eso nos dice que en todo el libro a los romanos, toda la carta a los romanos, Pablo está buscando, persiguiendo la obediencia a la fe en todas las naciones. Él está buscando al explicar el evangelio y sus implicaciones, la obediencia a la fe con los hermanos en Roma y bueno, todos los que leen su carta. Entonces, todo tiene que ver con lograr la obediencia a la fe en los lectores. Entonces, vemos eso al ver la estructura de inclusión. Una frase que se repite al principio y al final de una sección. Bueno, podemos ver una inclusión en un pasaje más pequeño. Por ejemplo, Mateo 5:3-10. Vemos al principio y al final la frase sobre el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al final, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las inclusiones, reino de los cielos, nos muestran que esta lista de atributos, es decir, mansos, pobres en espíritu, no solo describen gente buena. Bueno, Mateo no nos está diciendo, bueno, esta es una buena lista para ser una persona buena, para ser gente buena. Bueno, él no nos está diciendo, no nos está dando esta lista para lograr esto. Él está describiendo gente del reino, aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Esta inclusión de la frase reino de los cielos al principio y al final nos dan la idea de que Mateo está hablando aquí o de que Jesús está hablando aquí sobre las calidades de los ciudadanos del reino de los cielos. De nuevo, no nos está dando características de cómo ser una buena persona. Él está diciendo, así son los ciudadanos del reino de los cielos, los que lloran porque ellos van a recibir consolación, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, llamados hijos de Dios, los que padecen persecución por causa de la justicia. Estas son características de los que pertenecen al reino de los cielos. Ok, ahora vayamos a otro patrón estructural. Quiasmos. Ya hemos hablado de quiasmos en otra lección cuando citamos el Salmo 67. Ese es un ejemplo de un quiasmo. Pero la escritura hebrea a menudo usa estructuras literarias para ayudarnos a identificar el punto principal o clímax de un pasaje. Bueno, para nosotros esto nos puede parecer un poco raro, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados al punto principal que viene al final de la historia, pero en hebreo a menudo colocan el punto principal justo en el medio. Entonces, esa es una gran diferencia. Para nosotros, normalmente en una narrativa, bueno, en cualquier historia, la película, vemos el punto principal al final o cerca al final de la historia, pero en hebreo, en la poesía hebrea, muchas veces el punto está colocado ahí en el medio y luego lo rodean con pares simétricos alrededor de la idea central y eso es muy importante. Este es llamado un quiasmo. Quiasmo. ¿Cuál es el ejemplo que ya les he dado en la clase de hoy de una estructura quiástica? Y obviamente Daniel, porque vemos los temas repetidos, pero llegamos a la cima
al clímax, por así decirlo, el punto central del libro, ahí en el medio, Daniel 4, 34 a 35, cuando Nabucodonosor confesó la soberanía de Dios. Entonces, miremos otro ejemplo de esto, además de Daniel. Bueno, ustedes van a ver Génesis 11 aquí diagramado. Yo he usado diferentes colores para subrayar las partes que corresponden. Bueno, podemos ver los pares aquí, pero ¿qué es la declaración central de Génesis 11 que tiene que ver con la torre de Babel? El punto central es aquí en el medio, pero Jehová descendió. Pero Jehová descendió. Bueno, este es el punto decisivo en la historia. El punto central en la historia es apuntar a ese momento en que Dios, Jehová, descendió. El escritor está usando, Moisés está usando la estructura para enfatizar el punto principal de Dios interviniendo en el gran acto de pecado del pueblo. Porque mira, podemos ver los pares simétricos alrededor de esa declaración central. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. El primer par simétrico. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bueno, hablando de toda la tierra, una sola lengua, mismas palabras. Mira lo que dice aquí. Jehová confundió el lenguaje. Ahora no están hablando en una sola lengua y con las mismas palabras. ¿De dónde? Toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra. Entonces tenemos estas frases repetidas. Segundo, tenemos hallaron a una llanura en Sinar y se establecieron ahí. Fue llamada Babel porque ahí, Sinar, Babel. Bueno, tenemos ahí estos paralelos. Ahora tenemos, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos. Y dijo Jehová, ahora pues descendamos y confundamos. Ellos están hablando entre sí, ahora está hablando entre sí como la Trinidad. Él está hablando a sí mismo. Ahora vamos a descender, vamos a confundir. Ellos están hablando entre sí, Dios está hablando entre sí. Y luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Bueno, tenemos aquí lo que llamamos un quiasmo. Tenemos estos pares simétricos que nos llevan al punto central, el punto principal en el medio que Jehová descendió. Y al identificar esta estructura quiástica es muy importante cuando leemos no solamente el Antiguo Testamento, pero principalmente en el Antiguo Testamento y en la poesía hebrea. Podemos ver ejemplos de esto, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento también, pero es bien importante de identificar esta herramienta poética en el Antiguo Testamento, en la escritura hebrea. También tenemos paralelos. Bueno, los quiasmos, bueno, esos son ejemplos de cierta manera de un paralelismo, pero más precisamente tenemos paralelos, por ejemplo, en el paralelismo sinónimo. Ya hemos hablado un poco de esto antes cuando discutimos la poesía hebrea, así que no nos vamos a demorar mucho tiempo aquí, pero tenemos paralelos. Y primero, el paralelismo sinónimo, podemos ver un ejemplo de esto en Salmo 24, que dice, Salmo 24, 1 a 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Bueno, lo que tenemos aquí es como las dos mitades de cada verso se ponen en paralelo. Lo mismo es dicho dos veces. De Jehová es la tierra y el mundo. Tierra, mundo. Es decir, es hablando de la misma cosa con diferentes palabras. Es un paralelo sinónimo. Y luego él la fundó, él la afirmó, diciendo la misma cosa con diferentes palabras. Eso es un paralelismo sinónimo. Pero también tenemos paralelismo antitético, donde la segunda mitad del verso da la perspectiva opuesta a la primera mitad. Por ejemplo, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin
la sosiega. Entonces tenemos ahí necio sabio, paralelismo antitético. También tenemos el paralelismo quiástico, donde la segunda mitad del verso expresa lo mismo que la primera mitad, pero cambia el orden. Entonces, paralelismo quiástico, la segunda mitad del verso expresa lo mismo que la primera mitad, pero cambia el orden. Por ejemplo, mire aquí Salmo 124, 4 a 5. Hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieron entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bueno, él está hablando sobre nuestra alma, pero cambia el orden de las frases, de las palabras, para expresar la misma idea. Observa en Salmo 124 como nuestra alma en realidad está envuelta visualmente por el torrente y las aguas impetuosas, que es exactamente el punto de los versos. Estos son difíciles de ver a veces en el español porque el orden de las palabras en español es diferente al hebreo. Bueno, muchas veces es lo mismo en el inglés y podemos probablemente decir lo mismo sobre cualquier idioma. Así que por eso es importante para nosotros usar las herramientas de mostrarnos los idiomas originales o aprender el idioma original. El paralelismo nos muestra el significado. Perdón, el paralelismo nos ayuda a comprender el significado de un pasaje. Por ejemplo, hemos citado muchos ejemplos de cómo la estructura nos ayuda a entender el significado de un pasaje específico, pero también el paralelismo hace lo mismo. Mira conmigo Isaías 55:6. Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bueno, si solo tuviéramos la primera parte del versículo, quizás no sabríamos qué quiere decir Isaías con buscar a Jehová. ¿Qué significa buscar a Jehová? Bueno, eso significa llamarle en tanto que está cercano. Es decir, la segunda parte del paralelo explica lo que quiere decir la primera parte. Buscar a Jehová. ¿Qué quiere decir con eso? Llamarle en tanto que está cercano. Bueno, tenemos otro ejemplo de esto en Juan 6:54. Cuando Juan dice algo que es, o Jesús dice, Juan lo graba, algo, bueno, un poco complicado. Él dice Juan 6:54, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, él está hablando de la cena del Señor o del canibalismo, porque, bueno, estos eran, por ejemplo, el canibalismo. Eso fue una de las acusaciones que las personas hicieron contra la iglesia en los primeros siglos. Bueno, Jesús está hablando de canibalismo ahí en Juan 6:54. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Podemos ver un paralelo que nos ayuda a entender el significado. Mire el versículo 40. Eso es lo que dice el versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Lo interesante es que el versículo 40 y el versículo 54, los dos terminan con la misma frase: yo lo resucitaré en el día postrero. Ustedes pueden ver los dos versículos en sus Biblias y confirmar. Pero el versículo 40, Juan 6:40 y Juan 6:54 terminan de la misma manera con la misma frase: yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es un paralelo. Ese paralelo nos ayuda a entender lo que Jesús quiere decir con el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bueno, él está diciendo lo mismo que él dijo en la primera parte del versículo 40. Si las últimas frases de los dos versículos son paralelos, las primeras partes de los dos versículos pueden ayudarnos o pueden dar explicación entre sí para que entendamos el significado. Por tanto, comer mi carne y mi sangre es una manera metafórica de decir lo que él dijo en 40. Ve al Hijo y cree en él. Entonces tenemos un paralelo. Los dos terminan de la misma manera y podemos usar las primeras frases, las primeras partes de los versículos paralelos para dar el entendimiento
de una frase complicada y difícil de entender. ¿Qué quiere decir Jesús con el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Debemos buscar el paralelo para ese versículo, que es el versículo 40, que nos ayuda a entender que esa frase de Jesús es una manera metafórica de decir, ve al Hijo y cree en Él. Otro ejemplo de esto es 2 de Timoteo 2:13, que es un pasaje mal entendido en muchos casos. Bueno, mira lo que dice aquí 2 de Timoteo 2:13. 2:13. Yo voy a ir a mi Biblia por si quieren ir a sus Biblias también. 2 de Timoteo 2:13. Yo voy a leer 11 a 13, que dice, palabra fiel es esta, estoy leyendo de las Américas, que si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos también reinaremos con él, si le negamos, él también nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Bueno, hay dos opciones para entender qué quiere decir en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. En las Américas, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hay algunos que dicen, lo que Pablo está diciendo aquí es que aun cuando fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel a nosotros. Hay algunos y muchos que dicen que ese es el significado de ese texto. Si somos infieles, Dios va a permanecer fiel a nosotros, no puede negarse a sí mismo. La otra opción es decir esto, ten cuidado de ser infiel, porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espalda a ti que eres infiel. Bueno, ¿qué opción es correcta? Para ver esto necesitamos ver los paralelos. Yo los he puesto aquí. Y este es en la Reina Valera 60, pero mira los paralelos aquí. Si somos muertos con él, también viviremos. Eso es 11. Si somos muertos con él, también viviremos. Luego tenemos, si sufrimos, también reinaremos con él. Así, muertos viviremos, sufrimos, reinaremos. Si le negaremos, él también nos negará, negar. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel a su carácter, él no puede negarse a sí mismo. Al ver los paralelos, nos ayuda de entender el significado de un pasaje como 2 de Timoteo 2:13, que es en muchos casos mal entendido. Basados en los paralelos, ¿cuál opción es la correcta? Lejos de sugerir que la infidelidad por nuestra parte no importa, que es la manera en que muchos interpretan este pasaje, Pablo advierte que tiene grandes consecuencias. Cuando Pablo dice infieles, él no se refiere a una fe débil. Los paralelos nos ayudan a entender lo que Pablo quiere decir con infieles. Llegamos a entender que lo que infieles significa al mirar su paralelo. ¿Qué es el paralelo de infieles? Negarlo. ¿Qué significa ser infieles? Bueno, mira el paralelo. Si le negáremos, él también nos negará si fuéramos infieles. Ese es un paralelo, ¿sí? Si somos muertos con él, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Ese es un paralelo. Segundo, tenemos ese paralelo. Si le negaremos, él también nos negará. Bueno, ¿qué es negarle? Es ser infiel. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. ¿Qué es permanecerá fiel? Bueno, él también nos va a negar. Entonces, si vemos los paralelos aquí, eso nos ayuda a entender lo que es ser infiel, es negarle a él, y eso nos ayuda a entender lo que es para él permanecer fiel. Eso significa negarnos a nosotros para ser fiel a su propio carácter, porque él no puede negarse a sí mismo. Así que lo que Pablo está diciendo es esto: si rechazamos a Jesús, si negamos al Mesías de Dios, él nos negará, porque al negar a Jesús estamos rechazando a la misma fuente de salvación y perdón. Hay muchos que malentienden este pasaje y ellos dicen, bueno, si somos infieles, Él va a permanecer fiel a nosotros. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo con decir si somos infieles, si fuéramos infieles? Mirar al paralelo.
Eso significa negarle a Él. ¿Y qué significa entonces que Él va a permanecer fiel? Eso significa que Él nos va a negar para ser fiel a su propio carácter, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es una forma en la que el paralelismo puede transmitir el significado. Eso nos ayuda de gran manera a llegar al significado verdadero de un pasaje y no hacer el error de malinterpretar el pasaje y entonces mal aplicar el pasaje a nuestras vidas o las vidas de otros. La segunda es que una declaración puede ampliar la otra. Por ejemplo, mira aquí, Salmo 62. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Bueno, al principio puede parecer un poco raro. Una vez habló Dios, pero dos veces he oído esto. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha hablado una cosa, pero yo he escuchado dos cosas. Entonces, ¿necesito revisar mi audición? No, ese es otro ejemplo de paralelismo. Esta vez la única cosa que Dios ha hablado está en paralelo con dos cosas que yo he escuchado. Dios ha hablado una cosa, Dios ha hablado y lo que Él ha hablado son las dos cosas en paralelo que yo he escuchado que para Dios son la misma cosa. ¿Por qué? Porque estas dos cosas que Él ha hablado, ellos describen su carácter y su carácter es una unidad. Entonces, mira, porque esto es paralelismo, los dos se refieren a la misma cosa, que Dios es poderoso y que Él es misericordioso. Entonces, cuando Dios dijo estas dos cosas, para Él son una sola cosa, porque estamos hablando de su carácter y Él tiene un carácter unido. Dios es poderoso y Él es misericordioso y los dos pertenecen a la misma cosa, su carácter. Entonces, el paralelismo amplifica o puede ampliar lo que Dios está diciendo. Este pasaje nos dice que aunque los percibimos como dos diferentes y aparentemente contradictorios aspectos de Dios, su poder y su misericordia, ellos emergen de la unidad de su carácter. Una vez habló Dios. Desde su perspectiva, hay una unidad perfecta de todo lo que Él hace. Y para Él, ni siquiera hay apariencia de conflicto entre su poder y su amor o su misericordia, lo cual es profundamente reconfortante para nosotros. Entonces, en este caso tenemos Dios declarando su poder y su misericordia y para Dios es hablar de la misma cosa porque los dos se refieren a su carácter y Él tiene un carácter unido. Entonces, estas cosas no son contradictorias. Entonces, por eso el salmista dice, una vez habló Dios, porque Él está hablando con las dos cosas que Él ha dicho a la misma cosa, su carácter que tiene unidad. Entonces, bueno, espero que esta lección les haya entendido la necesidad de ver la estructura, diferentes herramientas para encontrar la estructura, diferente manera de usar la estructura, algunos ejemplos y consejos de esto, y también algunos tipos comunes de estructura en la Biblia y también la importancia de los paralelos en la palabra de Dios y los diferentes tipos de paralelos y cómo encontramos los paralelos para ayudarnos a entender el significado de un pasaje. Yo sé, en todo este módulo estamos estudiando mucho. Yo sé que esto puede parecer un poco abrumador porque de aprender las diferentes herramientas de la hermenéutica puede parecer, bueno, esto es mucho contenido. Pero yo sé que mientras ustedes o nosotros aplicamos estas herramientas en nuestro estudio y enseñanza y predicación de la palabra de Dios, vamos a llegar a ser más y más y más cómodos en el uso de estas herramientas. Y yo creo que van a ser de gran beneficio, no solo para nuestros estudios personales, pero también para nuestras lecciones y sermones y para el beneficio de las iglesias locales que servimos. Entonces, espero que esto haya sido de gran ayuda para ustedes.
y vamos a continuar en la próxima lección con la lección 10. Amén y que Dios les bendiga.